Umbral. Antes de empezar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Me encantaría saber de dónde son, de cuál ciudad me están escuchando y a qué horas están viendo esto. Así que dejen en los comentarios y cuando estén listos, pónganse cómodos para cruzarnos el umbral del pánico. ¿Alguna vez tuviste la sensación de que algo te sigue mientras conduces solo por una carretera oscura? ¿Alguna vez viste luces en el retrovisor que desaparecen sin dejar rastro? ¿O escuchaste tu nombre susurrado desde el asiento trasero cuando sabes que nadie más está contigo? Dicen que las carreteras guardan secretos, que el asfalto, manchado por tragedias, retiene los ecos de gritos que no alcanzaron a ser escuchados, que hay rutas donde el tiempo se distorsiona, donde lo real y lo irreal se funden, y donde algunos entran, pero nunca logran salir. Esta no es solo una recopilación de leyendas urbanas. Lo que estás por escuchar son relatos tan aterradores que muchos han intentado borrarlos de internet, otros han desaparecido luego de contarlos. Son historias que circulan en foros prohibidos, en testimonios que nadie quiso tomar en un tramo de asfalto conocido como la carretera de los susurros. Aunque en los mapas no tiene más que un número frío, en la 37 ve este camino serpenteante, perdido entre los bosques de pinos de Michoacán y los terrenos baldíos llenos de hierba seca. No aparece en las guías turísticas ni en los folletos de viaje. Los lugareños lo evitan después del atardecer, y los pocos que se atreven a cruzarlo de noche hablan de cosas que no deberían existir. Han luces que parpadean sin razón, sombras que se mueven sin cuerpo, y un silencio tan pesado que parece aplastar el alma. Yo no creía en esas historias, no hasta que conocí a Javier, un taxista que juró que lo que vivió en esa carretera lo marcó para siempre. Su voz temblaba al hablar, y sus ojos, hundidos por noches sin dormir, parecían buscar algo en la distancia, como si temiera que aquello que lo persiguió aún estuviera allí, esperándolo. Javier, un hombre de pocas palabras, con manos callosas de tanto aferrarse al volante y una vida dura que lo había hecho escéptico. Nunca conduzcas por la 37, ve después de medianoche, me dijo, con un tono que no admitía réplica. Nunca. Era un viernes de julio, cerca de las 2 de la madrugada, cuando recibió una llamada para recoger a un pasajero en un cruce solitario cerca de la carretera. No era la primera vez que trabajaba de noche. El dinero extra valía el cansancio, aunque siempre había algo en esa zona que lo ponía nervioso. El aire estaba raro esa noche, me confesó, inclinándose hacia mí como si temiera que alguien más escuchara. Demasiado quieto, sin pájaros, sin grillos, solo el viento que sonaba como un lamento suave, como si la tierra misma estuviera llorando. Llegó al cruce, un lugar donde la 37 B se bifurca entre un bosque oscuro y un terreno árido cubierto de maleza. Allí, bajo la luz intermitente de un poste viejo, estaba ella, una mujer joven, de pie, inmóvil. Llevaba un vestido blanco sencillo, casi etéreo, que ondeaba ligeramente aunque no había brisa. Su cabello negro largo y liso caía como una cortina sobre su rostro, ocultando sus facciones. Javier bajó la ventanilla y le preguntó si era ella quien había pedido el taxi. La mujer asintió sin decir una palabra, subió al asiento trasero con un movimiento lento, casi mecánico, y señaló hacia la 37. Ve a donde sea que vayas por esa carretera, te llevo, dijo él, tratando de sonar despreocupado. Pero ella no respondió. Se limitó a mirar por la ventana, con la cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara algo que él no podía oír. El motor rugió cuando Javier puso el coche en marcha. Los faros apenas cortaban la oscuridad, iluminando un tramo de asfalto lleno de grietas y manchas que parecían moverse bajo la luz. La niebla comenzó a aparecer, primero como un velo fino, luego como una manta espesa que envolvía el coche como si quisiera tragárselo. Javier intentó romper el silencio, preguntándole a la mujer a dónde iba, pero cada palabra que decía se sentía pesada, como si el aire dentro del coche estuviera cargado de una energía extraña, viva. Fue entonces cuando lo notó, un olor dulce, pero podrido, como flores marchitas mezcladas con tierra húmeda y algo más, algo que no podía identificar. Miró por el retrovisor,
y el corazón le dio un vuelco. La mujer ya no miraba por la ventana. Ahora lo observaba a él, con unos ojos que no parpadeaban, oscuros como pozos sin fondo, brillando bajo la tenue luz del salpicadero. No sé cómo explicarlo, mi dijo Javier, con la voz quebrada por el recuerdo. Era como si me estuviera viendo a través de mí, como si conociera cada error que he cometido, cada miedo que he tenido. Quise parar el coche, gritar, hacer algo, pero mis manos seguían en el volante, como si ella me obligara a seguir. La carretera parecía alargarse, los kilómetros se desdibujaban, y el reloj del salpicadero marcaba las 2:13 de la madrugada, una y otra vez, como si el tiempo se hubiera detenido. Los pinos a ambos lados del camino se alzaban como old fashion, como centinelas oscuros, y la niebla parecía susurrar cosas que Javier no quería escuchar. De repente, la mujer habló. Su voz era baja, casi un susurro, pero cada sílaba se clavó en la mente de Javier como un cuchillo afilado. No mires atrás, nunca mires atrás. Él no entendió, pero el pánico lo invadió como una ola. Sintió un peso en el pecho, como si algo invisible lo aplastara. La temperatura dentro del coche cayó de golpe y el parabrisas comenzó a empañarse, aunque el aire acondicionado estaba apagado. Entonces, escuchó un sonido que aún lo persigue en sus pesadillas, en un golpeteo suave, rítmico, como si alguien golpeara el maletero desde dentro. Javier apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El sudor le corría por la frente, frío, pegajoso. No mires atrás, se repetía, intentando obedecer. Pero la curiosidad, o tal vez algo más, algo que no podía controlar, lo traicionó. Giró la cabeza hacia el retrovisor y deseó no haberlo hecho. La mujer ya no estaba en el asiento trasero. En su lugar, había una figura borrosa, algo que no era humano, pero tampoco animal. Era como una sombra con forma, con extremidades largas y torcidas, que parecía moverse dentro del espejo, acercándose cada vez más. El golpeteo en el maletero se hizo más fuerte, más rápido, hasta que el coche entero vibraba. De repente, los faros se apagaron. La carretera desapareció en una oscuridad total, tan densa que parecía sólida. Javier gritó, pisó el freno con todas sus fuerzas, pero el coche no respondía. «Pará, por favor», suplicó, aunque no sabía a quién. Una risa baja, gutural, llenó el coche, resonando desde todas partes, como si la propia carretera se burlara de él. Las luces volvieron de golpe, parpadeando como si tuvieran vida propia. Y allí estaba ella otra vez, en el asiento trasero, con la cabeza inclinada en un ángulo imposible, como si su cuello estuviera roto. «Te dije que no miraras atrás», susurró, y su voz era un eco que parecía venir de debajo del asfalto. Javier no recuerda cómo llegó al pueblo más cercano. Solo sabe que despertó en su coche estacionado en un terreno baldío, con el sol quemándole la cara. El reloj marcaba las 6:00 de la mañana, pero él jura que pasaron días en esa carretera, atrapado en un bucle de oscuridad y miedo. Cuando revisó el asiento trasero, encontró algo que lo hizo abandonar el taxi para siempre: en un mechón de cabello negro, enredado en el cinturón de seguridad, y una mancha húmeda en el suelo, con ese mismo olor a flores podridas que lo había perseguido toda la noche. Como dijo Stephen King en El Resplandor, a veces, los lugares están vivos, tienen hambre, y cuando te atrapan, no te sueltan. La carretera de los susurros parece ser uno de esos lugares, un tramo de asfalto que no solo conecta pueblos, sino también mundos que no deberíamos cruzar. Los lugareños cuentan que la 37B fue construida sobre un antiguo cementerio indígena, uno que nadie se atrevió a profanar, hasta que llegó el progreso. Los trabajadores que pavimentaron la carretera reportaron cosas extrañas en herramientas que desaparecían, susurros en la noche, sombras que los seguían hasta sus casas. En 2003, un camionero desapareció en ese tramo, y su vehículo fue encontrado con las puertas abiertas y el motor encendido, pero sin rastro de él. En las redes algunos dicen que la 37B es un portal, un lugar donde los muertos caminan, buscando a los vivos que se atreven a cruzarlo.
Encontré un video en un foro oscuro de internet, subido por un usuario anónimo. Mostraba una grabación granulada de una dashcam, tomada en la 37. Ve en el video, un coche avanza en la oscuridad, y por un instante, los faros iluminan una figura en el borde de la carretera. Una mujer de vestido blanco, con el rostro cubierto por el cabello. El conductor se detiene, baja del coche, y la cámara capta algo que no debería estar allí en una mano huesuda, saliendo del asfalto, como si intentara arrastrarse hacia afuera. El video se corta abruptamente, dejando más preguntas que respuestas. Javier nunca volvió a conducir. Ahora vive en una ciudad lejana, pero dice que aún escucha el golpeteo en sus sueños, como si algo lo siguiera. Lo más perturbador vino después, cuando le pregunté si había investigado quién era esa mujer. Me miró con los ojos llenos de terror y me dijo, no era una mujer, era la carretera. Ella quería que yo fuera parte de ella. Semanas después encontré un artículo en un periódico local, desvaído por el tiempo. Hablaba de una joven que murió en un accidente en la 37. En 1987, su coche se salió del camino, y su cuerpo nunca fue encontrado. Pero lo que me heló la sangre fue la descripción: una chica de vestido blanco, con cabello negro largo. La policía cerró el caso, diciendo que probablemente fue arrastrada por animales. Sin embargo, los testigos de la época juraron haber visto algo más en huellas en el asfalto, como si alguien hubiera caminado desde el lugar del accidente hacia la nada. ¿Y si la 37B no es solo una carretera? ¿Y si es un lugar que reclama a quienes pasan por ella, atrapándolos en un ciclo eterno de miedo y desesperación? Javier cree que escapó, pero a veces, cuando cierra los ojos, siente que aún está conduciendo, con esa risa gutural resonando en su cabeza. Ahora dime, ¿crees que esto es solo una historia? ¿O alguna vez has sentido algo extraño en una carretera solitaria, como si no estuvieras solo? Escribe en los comentarios si alguna vez viviste algo así, o si conoces otra leyenda sobre la 37. Y si alguna vez pasas por una carretera desierta en la noche, recuerda, no mires atrás. Suscríbete si te atreves a escuchar historias que te harán dudar de lo que ves en la oscuridad. Porque, dime, ¿estás seguro de que estás solo ahora mismo? La carretera de los susurros, la 37, era un lugar donde la realidad parecía deshilacharse, como si el velo entre este mundo y algo más oscuro se rasgara con cada kilómetro recorrido. Después de escuchar el relato de Javier, el taxista que juró haber sido perseguido por una presencia en esa carretera, no pude dejar de investigar. Su historia, aunque aterradora, no era la única. Otros habían cruzado la 37B y regresado con relatos que helaban la sangre. Historias que compartían un hilo común. Algo en ese asfalto no estaba dispuesto a dejarlos ir. Lo que sigue es una recopilación de encuentros sobrenaturales que recopilé, cada uno más inquietante que el anterior, todos tejidos con la misma atmósfera opresiva que parecía emanar de la carretera misma. Primero estaba María, una enfermera de 29 años que trabajaba en el hospital de un pueblo cercano. En 2016, volvía a casa después de un turno nocturno, cerca de las 3 de la madrugada. La 37B era el camino más rápido, aunque siempre le daba mala espina. No sé por qué la tomé esa noche, me confesó, con los ojos fijos en el suelo, como si aún temiera mirar hacia arriba. Siempre había oído las historias, pero pensé que eran exageraciones. Su coche, un viejo sedán que apenas se mantenía en pie, traqueteaba por el asfalto lleno de baches. La radio, que solía llenar el silencio con música ranchera, comenzó a emitir estática, un zumbido agudo que subía y bajaba como si alguien intentara hablar a través de ella. María intentó apagarla, pero el botón no respondía. Entonces, el zumbido se transformó en un murmullo, una voz que parecía susurrar su nombre: María. María. Ella apretó el acelerador, con el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en las sienes. Los faros iluminaban la carretera, pero algo estaba mal en el asfalto.
Parecía moverse, como si estuviera hecho de agua negra ondulando bajo las llantas. De repente vio una figura en el borde del camino, una silueta humana que parecía flotar justo fuera del alcance de la luz. Pensé que era un peatón, dijo, pero no tenía sentido. ¿Quién estaría caminando allí a esa hora? Redujo la velocidad, intentando distinguir la figura. Era una mujer, vestida de blanco, con el cabello cubriendo el rostro. María sintió un nudo en el estómago, pero su instinto de enfermera la obligó a detenerse. Bajó la ventanilla y gritó, «¿Necesitas ayuda?». No hubo respuesta. La figura simplemente giró la cabeza, lenta, deliberada, y aunque María no podía ver sus ojos, sintió que la estaban observando, desnudándola hasta el alma. Entonces, la figura levantó una mano, señalando hacia el bosque al lado de la carretera. María siguió su gesto con la mirada, y lo que vio la hizo gritar. En la oscuridad entre los árboles había decenas de figuras más, todas inmóviles, todas vestidas de blanco, todas con el cabello cubriendo sus rostros. No eran personas, no del todo. Sus cuerpos parecían torcidos, como si estuvieran hechos de sombra y hueso, y se balanceaban ligeramente, como si el viento las moviera. María pisó el acelerador, pero el coche no se movió. El motor rugía, las llantas giraban, pero era como si el asfalto la sujetara, como si la carretera misma se negara a dejarla ir. La radio estalló en un grito agudo, un alarido que no era humano, y las figuras comenzaron a acercarse, deslizándose sin tocar el suelo. María cerró los ojos, rezando, suplicando, hasta que, de repente, el coche dio un tirón y avanzó. Cuando abrió los ojos, las figuras habían desaparecido, pero la radio seguía susurrando su nombre, incluso después de que la arrancara del salpicadero. El segundo encuentro vino de un grupo de amigos, 4 chicos que en 2019 decidieron hacer un viaje por carretera para celebrar su graduación. Decidieron tomar la 37B porque uno de ellos, Luis, había oído las leyendas y quería vivir la aventura. Los otros se rieron, pensando que sería una noche divertida, algo para contar después. Pero lo que encontraron no fue una broma. Alrededor de la 1 de la madrugada, mientras cantaban y bromeaban, el coche comenzó a perder potencia. Era como si alguien hubiera cortado el combustible, dijo Luis, el único dispuesto a hablar después de lo ocurrido. Los faros parpadearon, y el aire dentro del coche se volvió denso, cargado de un olor a humedad y podredumbre. Entonces, vieron algo en la carretera, un niño pequeño, de no más de 7 años, parado en el centro del asfalto, con la cabeza gacha. El conductor, Diego, frenó de golpe. Pensamos que era un niño perdido, explicó Luis, pero algo no estaba bien. Estaba descalzo, y su ropa estaba rota, como si hubiera estado enterrada. Los chicos bajaron del coche llamando al niño, pero él no respondió, solo levantó la cabeza, y sus ojos eran 2 huecos negros, como si alguien los hubiera arrancado. Antes de que pudieran reaccionar, el niño señaló el asfalto, y el suelo comenzó a temblar. Grietas se abrieron bajo sus pies, y de ellas emergió un humo negro, espeso, que parecía formar figuras humanas que se retorcían y gemían. Los chicos corrieron hacia el coche, pero las puertas no abrían. El niño comenzó a caminar hacia ellos, con pasos lentos, arrastrando los pies, y cada paso hacía que el suelo vibrara más fuerte. No era un niño, dijo Luis, con la voz temblorosa. Era algo que usaba su forma para atraernos. Lograron entrar al coche justo cuando el niño estaba a pocos metros. Diego arrancó, y el coche salió disparado, pero el niño no se quedó atrás. Lo veían en el retrovisor, corriendo a una velocidad imposible, con los brazos colgando como si no tuvieran huesos. La carretera parecía alargarse, los kilómetros se repetían, y el reloj del coche marcaba la misma hora, una y otra vez. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegaron a una gasolinera al borde de la carretera. El niño ya no estaba, pero cuando revisaron el coche, encontraron huellas pequeñas, quemadas en el capó, como si algo hubiera intentado trepar. El tercer encuentro es quizás el más perturbador,
porque no involucró a un viajero, sino a un trabajador de mantenimiento que limpiaba la 37B en 2020. Raúl, un hombre de 50 años, era parte de un equipo que reparaba baches en la carretera. Trabajaban de noche para evitar el tráfico, pero esa noche, Raúl estaba solo, terminando un tramo cerca del cruce donde Javier había recogido a su pasajera. El silencio era lo peor, me dijo, con las manos temblando mientras sostenía un cigarrillo. No era un silencio normal, era como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. Mientras vertía asfalto caliente en un bache, notó que el material no se asentaba. En cambio, parecía hundirse, como si el suelo lo absorbiera. Entonces, escuchó un crujido, como si algo pesado se moviera bajo la carretera. Raúl se inclinó para mirar, y el asfalto comenzó a burbujear, como si estuviera vivo. De la grieta emergió una mano pálida, huesuda, con uñas largas y rotas. Intentó retroceder, pero sus botas estaban pegadas al suelo, atrapadas en el asfalto que ahora parecía derretirse y envolverlo. La mano se extendió hacia él, y una voz, grave y distorsionada, salió del suelo en "Quédate con nosotros". Raúl gritó, forcejeando, hasta que logró liberarse, dejando sus botas atrás. Corrió hasta su camioneta, pero cuando miró por el retrovisor, vio que el asfalto se había levantado, formando una figura humanoide que lo observaba. Nunca volvió a trabajar en la 37B y jura que, en noches tranquilas, aún escucha el crujido del asfalto bajo su ventana como si la carretera lo estuviera buscando. Estos encuentros no son aislados. En foros en línea, en grupos de WhatsApp de camioneros, en las conversaciones susurradas de los bares locales, la 37B aparece una y otra vez. Algunos dicen que es un cementerio indígena profanado, otros que es un portal a otro mundo. Un usuario anónimo en un foro compartió un video granulado, grabado con una dashcam en 2021, mostraba la 37B bajo una luna llena, con el asfalto brillando como si estuviera cubierto de agua. En un momento, los faros captan una figura en una mujer de vestido blanco, inmóvil en el centro de la carretera. El conductor se detiene, y la cámara capta algo imposible. El asfalto se agrieta, y de las grietas emergen manos, docenas de ellas, todas extendiéndose hacia el coche. El video termina con un grito y un corte abrupto. Nadie sabe qué pasó con el conductor. Lo que une estas historias es la sensación de que la 37B no es solo un lugar, sino algo vivo, algo que observa, que espera. Cada encuentro deja una marca, un olor a flores podridas, un susurro que no explica, una sombra que no debería estar allí. Javier, María, Luis, Raúl, todos coinciden en una cosa. Una vez que cruzas la 37B, nunca estás realmente fuera de ella. La carretera te sigue en tus sueños, en el silencio de la noche, en el crujir de tus pasos sobre el pavimento. Como dijo H. en Paseo Lovecraft, lo desconocido no es lo que tememos, sino lo que nos llama desde la oscuridad. Y la 37B llama, con una voz que no puedes ignorar. Me llamo Héctor, tengo 60 años, y he sido trailero durante 3 décadas, recorriendo México desde los desiertos abrasadores de Sonora hasta las selvas húmedas de Chiapas. En esos años, he enfrentado tormentas que arrancaban árboles, caminos que se desmoronaban bajo la lluvia, e incluso asaltantes armados en carreteras olvidadas. Pero nada, ni los peores momentos de mi vida al volante, me preparó para lo que viví en la 37B. Si estás escuchando esto, te lo digo ahora, como si estuviera sentado frente a ti, con el sudor todavía frío en mi piel. No conduzcas por esa carretera después de medianoche. No te detengas, no mires por los espejos. Y, por el amor de lo que sea que creas, no escuches los susurros. Quédate hasta el final, porque esta no es solo una historia, es una advertencia que podría salvarte de algo que no puedes explicar. Llevaba una carga de naranjas y mangos, desde Uruapan hasta Morelia, un viaje que conocía como la palma de mi mano. Era un viernes, cerca de las 2 de la madrugada, y la carretera principal estaba cerrada por obras. El desvío me obligó a tomar la 37B,
un camino que los traileros evitábamos como si estuviera maldito. En los paraderos entre café y cigarros, siempre había alguien contando historias sobre ese tramo, luces que parpadeaban sin razón, sombras que cruzaban el asfalto sin dejar huellas, voces que llamaban desde la nada. Yo me reía, pensando que eran cuentos para asustar a los novatos. 30 años manejando, y nunca he visto un fantasma, solía decir, golpeando el volante con orgullo. Pero esa noche, algo en mi interior se retorció cuando vi el letrero desvaído que marcaba el inicio de la 37. B, apenas legible bajo la luz de los faros en carretera estatal 37. B, precaución. El aire estaba quieto, como si el mundo hubiera olvidado respirar. No se oían grillos, ni el ulular de un búho, ni siquiera el susurro del viento entre los pinos que flanqueaban la carretera. Solo estaba el rugido grave de mi tráiler, un viejo Freightliner que había visto mejores días, y el crujir de las llantas sobre un asfalto lleno de grietas, como si alguien hubiera arañado la superficie con uñas de acero. Encendí la radio para romper el silencio, buscando una estación de rancheras que me mantuviera despierto, pero solo salía estática, un zumbido agudo que subía y bajaba, como si algo intentara hablar a través de las ondas. Giré el dial, pero el sonido no cambiaba. Parecía venir de todas partes, como si el asfalto mismo estuviera vibrando con un mensaje que no podía descifrar. Apagué la radio molesto, pero el zumbido no paró. Ahora venía de fuera, de la carretera. Un murmullo que se colaba por las rendijas de las ventanas y se enredaba en mi cabeza. Intenté concentrarme en el camino, en las líneas blancas que se desvanecían bajo los faros. La niebla comenzó a aparecer primero como un Jonás, luego como una manta densa que envolvía el tráiler, haciendo que los faros apenas iluminaran unos metros adelante. El aire se volvió frío, pegajoso, y un olor extraño llenó la cabina. No era gasolina ni asfalto caliente, sino algo más oscuro, como tierra removida después de una lluvia, mezclada con un dulzor enfermo, como flores dejadas demasiado tiempo en un jarrón. Sacudí la cabeza, diciéndome que era el cansancio, que llevaba demasiadas horas despierto. Pero entonces lo vi, una figura en el borde de la carretera, apenas visible bajo la luz temblorosa de los faros. Era un hombre alto, con una chamarra raída que colgaba de sus hombros como si estuviera vacía. Llevaba un sombrero viejo, inclinado sobre el rostro, ocultando sus facciones. Estaba inmóvil, con las manos en los bolsillos, como si esperara a alguien. Reduje la velocidad, pensando que podía ser un autoestopista o alguien varado con un coche descompuesto. Bajé la ventanilla y grité: «Oye, ¿necesitas ayuda?». No hubo respuesta. La figura giró la cabeza hacia mí, lenta, deliberada, y aunque la sombra del sombrero ocultaba sus ojos, sentí un frío que me atravesó como una aguja. Había algo en su postura, en la forma en que sus hombros parecían descolgados, como si sus huesos no encajaran del todo. Mi instinto me gritó que acelerara, que no me detuviera, pero soy de esos que no le temen a nada, o eso creía. «Última oportunidad, amigo», dije, con la voz un poco más temblorosa de lo que quería admitir en silencio. Solo el zumbido, ahora más fuerte, como un coro de insectos invisibles. Pisé el acelerador, y el tráiler rugió, dejando a la figura atrás. Pero cuando miré por el retrovisor lateral, allí estaba, más cerca, como si hubiera dado un paso imposible en un segundo. El tráiler iba a 80 kilómetros por hora, y ese hombre, o lo que fuera, estaba ganando terreno. El zumbido se transformó en algo peor, en un golpeteo rítmico, como si alguien golpeara el remolque con un martillo. No era un sonido mecánico, no era el traqueteo de la carga, ni un problema con las llantas. Era deliberado, como si algo estuviera jugando conmigo, probando mi cordura. Intenté ignorarlo, mantener los ojos en la carretera, pero entonces escuché una voz, baja, rasposa, que parecía venir de dentro de la cabina justo detrás de mi asiento. «Sigue conduciendo, Héctor», dijo, y cada sílaba era como un puñetazo en el pecho. Gair la cabeza, esperando encontrar a alguien, pero la cabina estaba vacía. Solo estaba yo, el volante temblando en mis manos,
y el asfalto que se extendía como un río negro frente a mí. El golpeteo se hizo más fuerte, más rápido, y ahora sentía que el tráiler vibraba, como si algo pesado se arrastrara dentro del remolque, golpeando las paredes de metal. Miré por el retrovisor otra vez, aunque sabía que era un error. La figura ya no estaba en la carretera, ahora estaba dentro del remolque, visible a través de la pequeña ventana que conectaba la cabina con la carga. No era un hombre, no del todo. Su cuerpo parecía desmoronarse, como si estuviera hecho de ceniza, con pedazos que se desprendían y flotaban en el aire antes de desvanecerse. Sus ojos, ahora visibles bajo el sombrero, eran 2 puntos blancos, brillantes, como luces de un faro en la niebla. «Para», susurró la voz, y el tráiler comenzó a perder potencia, como si una mano invisible apretara el motor. Pisé el acelerador a fondo, pero el velocímetro apenas marcaba 20 kilómetros por hora, y el motor gemía como un animal herido. La temperatura en la cabina cayó, mi aliento se condensaba en el aire, y el parabrisas se empañó, con una palabra que apareció como si alguien la hubiera escrito con un dedo: «Quédate». El pánico me consumió. Grité, golpeé el volante con los puños, pero el tráiler no respondía. El golpeteo era ahora un estruendo, y el remolque se balanceaba, como si algo enorme se moviera dentro, algo que no eran cajas de frutas. Miré por la ventana trasera, y lo que vi me hizo desear no haber nacido. El remolque estaba lleno de figuras, no una sino decenas apretadas como sombras en una pesadilla. Sus cuerpos eran difusos, como si estuvieran hechos de humo, pero sus ojos brillaban, blancos, vacíos, fijos en mí. Susurraban mi nombre, no con una voz, sino con muchas, un coro que resonaba dentro de mi cabeza. El asfalto bajo las llantas comenzó a crujir, y juro que vi grietas abriéndose en la carretera, con manos huesudas emergiendo, como si el suelo quisiera alcanzarme. Recé, algo que no había hecho desde niño, aferrándome al rosario que colgaba del retrovisor. Un regalo de mi madre que nunca había tocado. Las palabras salían torpes, antroquertadas, pero no me detuve. Padre nuestro que estás en los cielos. De repente los faros volvieron a brillar con fuerza. El motor rugió con vida, y el tráiler dio un tirón, como si se hubiera liberado de un agarre invisible. Conduje sin parar, con los nudillos blancos y el corazón en la garganta, hasta llegar a una gasolinera al borde de un pueblo, donde colapsé, temblando, con las manos aún aferradas al volante. Cuando revisé el remolque, esperando encontrar alguna prueba de lo que había visto, todo parecía normal en cajas de naranjas y mangos, apiladas como siempre, pero el aire olía a tierra húmeda, a podredumbre, y en el suelo del remolque había una mancha negra, pegajosa, con la forma de una mano humana, como si algo hubiera intentado aferrarse al metal. No podía quedarme callado, necesitaba entender qué me había pasado. Hablé con los lugareños en el pueblo, hombres y mujeres que miraban al suelo cuando mencionaba la 37. Me contaron que la carretera fue construida sobre un terreno sagrado, un lugar donde hace siglos se hacían ofrendas a dioses olvidados, rituales que involucraban sangre y promesas que nadie debería romper. El asfalto no solo cubre la tierra, me dijo una anciana, con los ojos nublados por el miedo, encierra algo que aún respira. Otra persona, un viejo trailero que ahora trabajaba en la gasolinera, me habló de un accidente en los años 70. Un autobús lleno de peregrinos que se salió del camino en el kilómetro 13. Nunca encontraron los cuerpos. Solo el vehículo vacío, con las puertas abiertas y un olor a podredumbre que nadie pudo explicar. Busqué más respuestas en internet, en foros donde traileros y viajeros compartían sus historias. Encontré un video subido por un usuario anónimo, grabado con una dashcam en la 37. Mostraba el asfalto bajo una luz pálida, moviéndose como si estuviera vivo, ondulando como agua negra. En un momento, los faros iluminaron una figura sin rostro, parada en el centro de la carretera, con una chamarra raída y un sombrero que ocultaba sus ojos. El conductor frenó, y la cámara captó algo imposible.
El asfalto se agrietó, y de las grietas surgieron formas oscuras, como manos que intentaban escapar. El video se cortó con un grito que aún resuena en mi cabeza. Pero la 37B no se quedó en esa noche. Días después, en mi casa en Uruapan, comencé a notar cosas. El olor a tierra húmeda que aparecía de repente, incluso con las ventanas cerradas. El golpeteo en las noches, suave al principio, como si alguien golpeara la pared desde fuera. Una vez desperté a las 2:13 de la madrugada, la misma hora que marcaba el reloj del tráiler esa noche, y juro que vi una sombra en la esquina de mi cuarto, inmóvil, observándome. No tenía rostro, pero sentía su mirada, como agujas en mi piel. Corrí a encender la luz, y no había nada, pero el rosario que siempre llevaba en el bolsillo estaba en el suelo, con las cuentas rotas, como si alguien las hubiera arrancado. Abel con Ancura, el padre Tomás, un hombre de voz calma pero con ojos que parecían haber visto demasiado, me escuchó en silencio, sin interrumpir, y cuando terminé, me dijo: hay lugares en este mundo que no pertenecen a los vivos, Héctor. La 37B es uno de ellos. No es solo tierra y asfalto, es un umbral, un lugar donde algo antiguo espera a quienes lo cruzan. Me dio una bendición, pero sus manos temblaban, y no me miró a los ojos. Me habló de un ritual que los indígenas realizaban en ese terreno, hace siglos, para apaciguar a lo que vivía bajo la tierra. Cuando la carretera fue construida, los restos de esos rituales fueron enterrados, pero no olvidados. Lo que viste no quería tu carga, dijo. Te quería a ti. Seguí investigando, incapaz de dejarlo ir. Encontré más historias, cada una más inquietante que la anterior. Un trailero de los años 90 que juró haber visto un grupo de figuras caminando en círculo en el kilómetro 9, todas con su propio rostro, como si fueran versiones de él mismo. Una mujer que en 2015 recogió a un autoestopista en la 37B, solo para descubrir que el asiento trasero estaba vacío cuando llegó a su destino, aunque el cinturón estaba abrochado. Un mecánico que trabajó en un coche varado en la carretera y encontró bayo el chasis, marcas diunas, como si algo hubiera intentado trepar desde el asfalto. Cada relato era un eco de mi propia experiencia, un recordatorio de que la 37B no era un lugar, sino una presencia, algo que respiraba, que observaba, que reclamaba. Una noche, semanas después, decidí enfrentarlo. Volví a la 37B, no como trailero, sino como alguien que necesitaba respuestas. Llevé una linterna, una cámara y una cruz de madera que el padre Tomás me había dado. Era medianoche, y el aire estaba tan quieto que podía escuchar mi propia respiración. Caminé por el borde de la carretera con la linterna iluminando el asfalto, que brillaba como si estuviera húmedo. En el kilómetro 13, el mismo tramo donde todo había comenzado, el aire se volvió denso, y la linterna parpadeó. Escuché el zumbido otra vez, pero ahora era diferente. No era un sonido, sino una sensación, como si algo se moviera dentro de mi cabeza, buscando un lugar donde quedarse. La cruz en mi mano se calentó, quemándome la piel. La dejé caer. El asfalto crujió, y vi algo que aún no puedo explicar. Una grieta se abrió frente a mí, y de ella salió un humo negro, formando una figura que no era humana, pero que parecía conocerme. Héctor, susurró, y esta vez la voz era mía, como si yo mismo me estuviera llamando desde el otro lado. Corrí, tropezando, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que estallaría. Cuando llegué a mi camioneta, la cruz estaba en el asiento del copiloto, aunque la había dejado en la carretera. Desde entonces, no he vuelto a la 37B, pero ella no me ha dejado. El golpeteo me sigue, en las paredes de mi casa, en el motor de mi coche, en el silencio de las noches. A veces veo sombras en los espejos, no solo la figura de esa noche, sino otras, todas con ojos blancos, todas susurrando mi nombre. He intentado mudarme, cambiar de ciudad, pero el olor a tierra húmeda me encuentra, y el zumbido nunca se va.